Dios les bendiga, hermanos y amigos. Sean cordialmente bienvenidos nuevamente a otro vídeo más de este canal y reciban un caluroso abrazo, hermano. Les amo en el amor de Cristo. Y en este vídeo, hermano, vamos a hablar acerca de aquellos días oscuros, de aquellos días tan tenebrosos, de aquellos días que andamos totalmente en aquellas opresiones, en persecución, enlutado, en aquellos días donde sentimos que ya no podemos, esa irrealidad, esas opresiones, esa angustia, esa ansiedad, ese pánico que no nos deja. Y como dice las escrituras, derribados, pero no destruidos. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a atravesar por circunstancias muy complicadas que nos asustan y nos abaten, y que proféticamente podemos decir que son esos acontecimientos, como dice en Primera de Samuel, en el capítulo 2, verso 7. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Son esos acontecimientos que nos abaten y nos asustan, como es la ansiedad y la depresión. Pero en medio de esa situación que nosotros estamos viviendo, vamos totalmente a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Si bien nos hemos dado cuenta que al principio del proceso desconocemos que eso es un proceso, que Dios nos está pasando por un proceso, que no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos por qué llegó y cómo vamos a salir de esa situación. Sabemos que algo malo sí está pasando, pero desconocemos totalmente del tema de la ansiedad y la depresión, y que eso es un proceso, y que también en el proceso vamos a aprender mucho. Pero estando en esa situación, yo recuerdo en mi experiencia que yo le dije a nuestro Señor Jesucristo que aunque yo no entiendo lo que está pasando, aunque yo no sé, Señor, por qué llegó esto, pero yo te voy a seguir. Y al final, tú me vas a condenar o me vas a sanar. ¿Por qué expresé esa expresión de condenación? Porque totalmente yo desconocía del sacrificio de Cristo. No sabía que era el Espíritu Santo, no sabía que tenía que leer las Escrituras, confesar mis pecados. Totalmente yo desconocía. Pues sí, ya venía leyendo las Escrituras, pero en el Evangelio somos como niños. Al principio estamos dando nuestros primeros pasos, nos caemos y sucesivamente es un aprendizaje. Entonces yo desconocía del tema, estaba dando mis primeros pasos cuando llegó la ansiedad. Tenemos que aprender algo, que cuando estamos tomando una decisión bien importante, como servir al Señor, como aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el enemigo te va a poner una emboscada, el enemigo te va a torear, el enemigo te va a bombardear, va a usar todas sus artimañas mentirosas para desmoralizarte, para desmotivarte, para que tú no avances. Pero en medio de lo que está pasando, aunque tú no entiendas, tú tienes que anclarte de Cristo Jesús, anclarte del Señor y seguir adelante. Porque el enemigo va a usar a tu familia, a tus seres queridos, a tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus amistades, tus padres, incluso en la congregación, para desmotivarte, para entrancarte, para ponerte esos huecos que caigas y digas, no, Dios no está aquí. Eso es una mentira de Satanás. Y es aquí donde nosotros tenemos que levantarnos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En medio de la situación, del dolor, del cansancio, del abatimiento, de la persecución, del pánico, del sofocamiento, de los desvelos, de esa tristeza, de esa confusión, que yo no sé cuándo va a terminar. En medio de esa situación tenemos que levantarnos en el nombre poderoso de Jesús. Porque estamos, dice la Biblia, derribados, pero no destruidos. Dice 2 de Corintios
En el capítulo 4, verso 8 al 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aunque usted sienta, hermano, aunque usted sienta el techo de su casa que tiene ya sobre su cabeza y que lo está aplastando, que lo está aplastando, que lo está aplastando, y usted se siente así con esa angustia, ese sofoco, usted siente que ya no puede, usted siente que hoy se va a morir, derribados, pero no destruido. ¿Por qué razón usted no está destruido? Porque Dios no le permite a Satanás que lo destruya, porque usted tiene identidad en Cristo Jesús, porque usted ha puesto su mirada totalmente en Cristo Jesús y Él es su Señor y su Salvador, y usted tiene el sello de Cristo Jesús. Claro, el enemigo sí quiere destruirlo, porque ese es el objetivo. A la luz de la palabra dice que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y robar. Pero Dios no se lo permite. Es un proceso momentáneo. Levántese en el nombre poderoso de Jesús. Cíñase, revístase de la palabra de Dios cada mañana. Haga algo con el Señor. Si usted no tiene esa disciplina, usted no tiene ese dominio en su vida, porque ha llegado el desánimo, la pereza, dígale al Señor: Señor, yo te suplico, yo te ruego, Padre, activa el dominio en mí. El Señor está presto a escuchar su ruego. Él sabe que usted está en ese proceso, pero Él quiere enseñarnos. En el proceso, hermano, el Señor nos está enseñando paciencia. Nos está enseñando que valoremos las cosas que Él nos da. Que tenemos que valorar todo lo que Él hace por nuestra vida. Los años de vida, los hijos que Dios te ha prestado, el matrimonio que Dios ha unido. Que tenemos que valorar todo lo que Él hace, la lluvia que cae, la tierra que produce todos esos manjares, esos deleites, esas hierbas, esas semillas, esas hortalizas. Valoremos lo que Dios hace. Todo eso el Señor nos enseña en el proceso. Cuando estábamos en el mundo, totalmente estábamos cegados y no mirábamos absolutamente lo que Dios hace en nuestra vida. Y especialmente, hermanos, no ignorar a nuestro Creador. No ignorarlo, porque es triste, hermano, que Él nos da todas nuestras provisiones, nuestra vida depende de Él, y todos los días recibimos los beneficios, como es el agua, como es el aire, como los alimentos a nuestras mesas, esos frijolitos con quesito, aguacatito y un pedacito de carne, y no le damos gracias al Señor, no le decimos: te damos gracias por estos alimentos, te damos gracias por tu misericordia. En el proceso el Señor nos enseña y el Señor nos ayuda a que pues nuestra alma, nuestro espíritu se eduque. Es maravilloso cuando ya hemos pasado el proceso, nos damos cuenta que sí vale la pena y es para nuestro bien. Porque el Señor sabe que si nosotros seguimos ligados a las cosas en las cuales perdemos nuestro tiempo y nunca vamos a salir de allí, pues el Señor nunca va a poder cumplir el propósito. Pero en su inmensa misericordia Dios es bueno. Dios nos saca, nos sacude, nos da esa sacudidita para salir de nuestro confort, y eso es lo que no nos gusta, eso es lo que nos duele, pero todo es para nuestro bien. Ahora bien, ¿cómo vamos a ser sanados? ¿Cómo vamos a ser libertados para salir de esos malos pensamientos? Llévelos cautivos. Cautívelos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y eso es bíblico. Si es bíblico, hermano, cautívelos, deséchelos. Eso es bíblico. Y se sujetan por la palabra. Es bíblico. Toda arma forjada, dice el Señor en su palabra. En Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Es importante, hermano, que nosotros seamos hacedores de la palabra. Nosotros nos nutramos del pan sagrado que es la palabra de Dios para ver mejoría. El proceso de la ansiedad
es una batalla de fe. Estamos entre el bien y el mal, y aquí debemos nosotros plantarnos, como dije, ¿verdad? Anclarnos totalmente de Cristo Jesús, y Él no nos va a soltar. Dice la Biblia que en nuestras debilidades el Señor se glorifica. Cuando yo soy fuerte, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte en Cristo Jesús. ¿Por qué yo soy fuerte? Porque Cristo Jesús se glorifica en nuestras debilidades. Cristo Jesús se glorifica en nuestras dolencias, en aquella tristeza donde pues nadie está con nosotros, solamente Cristo Jesús. Y para que nosotros veamos mejoría, nos vamos a tomar la medicina. Y la medicina es la palabra del Señor. Cada vez que nosotros escudriñamos las escrituras, nos estamos tomando la medicina. Porque la palabra de Dios sana nuestra alma enferma, nuestro corazón herido y lastimado, limpia nuestros pensamientos tenebrosos, nuestros pensamientos obsesivos, aquellos pensamientos reprobados que a lo largo de nuestro pasado se quedaron haciendo estragos porque no sabíamos cómo rechazar esos dardos que el enemigo nos mandaba, y se quedaron allí obstruyendo, bajando hasta nuestro corazón, convirtiéndose en veneno, en cizaña. Y por eso dice la Biblia que cuidemos nuestro corazón, porque de ella mana la vida, y que de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que tengamos en nuestro corazón, así vamos a hablar. Por eso es la importancia de tomarnos la medicina. Y cada vez que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, vamos a ir viendo ese cambio en nuestra vida. Vamos a ir viendo esa liberación en el proceso de la ansiedad y la depresión. Vamos a ir viendo esa sanidad, vamos a ir viendo esa mejoría. Por eso es que la sanidad en el proceso de la ansiedad es progresivo. Cada vez que nosotros nos sumerjamos en el Evangelio, comamos del maná de la vida, comamos de este pan sagrado que es la palabra de Dios, vamos a ir viendo esa liberación, esa mejoría. Pero todo depende de una vida de obediencia, que nos esforcemos, y de eso desglosa la oración, la congregación, el ayuno, y todo eso es beneficioso para nuestra mente, para nuestro corazón, nuestra vida y a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos estamos tomando la medicina, que es la palabra del Señor. Mire usted, cuando usted está enfermo de alguna enfermedad, usted va donde el médico terrenal. Y el médico terrenal le da esa prescripción según sea la infección que usted tenga. Ejemplo, unas 3 semanas. Y le dice, usted se va a tomar esta medicina por 3 semanas cada 8 horas. Y usted hasta pone el alarma y usted se toma su medicina con sus alimentos cada 8 horas. Si usted es disciplinado y sigue la secuencia que el médico ha estipulado, usted va a ver esta mejoría. Pero si usted es indisciplinado, usted no hace lo que el médico dice, entonces ¿cómo usted va a ver mejoría? Asimismo es la ansiedad y la depresión, tomándonos la medicina que es la palabra de Dios. Es importante, hermano, que nosotros tomemos nota, que nosotros atesoremos la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es vida, de Él mana la vida, Él es el autor de la vida, Él conoce tu condición, Él sabe tu situación, Él sabe por lo que estás pasando, y Dios sabe por qué estamos haciendo este video, hermano. Yo les amo en el amor de Cristo. Yo pasé esa situación, yo viví esa situación, yo estuve así como tú estás pasando, y por eso yo les comparto este testimonio, este video, para que ustedes tomen nota que hay un Cristo de poder, que Él nos ama, que jamás Él nos dejará. Él lo dice en su palabra, que nunca nos dejará, y yo creo en su palabra,
porque cuando yo estaba en el proceso, cuando llegaban esas crisis de ansiedad, yo recuerdo que yo corría a la palabra de Dios y la palabra de Dios me daba tranquilidad, me daba paz, me relajaba y hasta me quedaba dormida. Entonces es aquí donde yo fui comprendiendo que el Señor nunca me había dejado, ni cuando yo no le conocía, ni estando en el proceso. El Señor estaba allí, cuidó de mí y Él me iba guiando, porque el propósito del proceso es que el Señor nos está enseñando que nosotros le conozcamos, que nosotros seamos agradecidos y que nosotros apliquemos la palabra. Si 4 versículos usted se puede, hermano, eso rumelo, mastíquelo, ande allí hablándole a cada instante, porque estando en el proceso, al principio, cuando estamos bien ansiosos en esa etapa alta, pues la palabra no va a aparecer como una palabra, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino que va a ser como una alabanza, como una canción, porque lo estamos repitiendo a cada instante. Pero esa palabra está haciendo efecto en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Si el enemigo te susurra, vas a quedar loco. Ignora esos susurros, ignora esas negatividades, porque Cristo lo ha prometido y nadie ha quedado loco por escudriñar las escrituras, por estar masticando, rumiando la palabra del Señor. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo estaba en esa situación, llegaban esas crisis y pues me desmotivaba también, pues porque yo sentía en mi carne esa quemazón, ese dolor, ese estrés, ese cansancio, esa debilidad. Y yo recuerdo que el Señor estaba allí conmigo. Le voy a compartir un precioso sueño que Él me dio un día domingo 13 del mes de septiembre del 2021, y oiga bien lo que el Señor me decía, porque yo estaba desmotivada. Era un día sábado, yo estaba caminando por la senda y estaba bien desmotivada porque había caído una crisis de ansiedad, pero no dejaba de rumiar la palabra, ni de escudriñar las escrituras, ni dejaba de orar, pero el Señor estaba allí. Es la importancia de una vida de obediencia, de creerle al Señor, aunque sienta, como yo les decía, que aunque sienta que el techo de nuestra casa está sobre nuestra cabeza, nosotros debemos de levantar cabeza y saber que hay un Cristo de poder, que Él es poderoso, que Él es todopoderoso, que Él lo sabe todo y que para Él no hay nada imposible. Y les voy a compartir esta revelación. El Señor me decía en una madrugada: sigue adelante, que yo vengo sanando. Es por eso que yo les comparto este vídeo, porque mi sanidad fue progresiva. Cada vez que yo me sumergía más en el Evangelio, leía las escrituras en la mañana, en la tarde, en la madrugada, yo fui viendo esa mejoría. Con los meses, con el pasar del tiempo, yo fui viendo esa mejoría y yo me alegraba porque yo decía: el Señor está conmigo, y yo fui viendo esa fidelidad, ese cuidado que el Señor tiene con nosotros. Es importante creerle al Señor, obedecerle y accionar con los consejos que Dios nos da por medio de su palabra. Lleve cautivo todos esos pensamientos de persecución. Es bíblico, cautívelos, deséchelos. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 21-22, por lo cual desechando, oiga bien, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Mansedumbre es humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquí el Señor nos enseña que tenemos que ser hacedores, atesorar la palabra. Si 4 versículos, 3 versículos nos podemos, hay que rumiarlo, porque eso es la medicina y está haciendo efecto en nuestros pensamientos. Espero que sus inquietudes hayan quedado claros, de aquellos que me preguntan de cómo salir de la ansiedad y la depresión. Ahora sabemos que nos tenemos que tomar la medicina
que es la palabra de Dios. En medio de lo que estás pasando momentáneamente, de ese sofoco, de esos pánicos, de esa debilidad, de ese llanto incontrolado, de esa tristeza, de esa confusión, de esa opresión, de esa angustia, de esa persecución, de los malos pensamientos, anclémonos totalmente en Cristo Jesús, abracémonos de Cristo Jesús y, como dice su palabra, derribados pero no destruidos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, hermanos. Bendiciones.